Manuela no podía casarse. Era como si hubiera una especie de atracción sobre ella. Ella era bonita e inteligente, tenía suceso profesional y consiguió una vida estable, pero no conseguía encontrar el amor de su vida. Todas sus amigas y antiguas colegas de trabajo habían casado una después de otra, ya celebraron sus casamientos y estaban llevando sus pequeños hijos a la escuela por primera vez, mientras nadie quería más saber de Manuela. Todos los requisitos que ella tenía eran divorciados y desiludidos, fundados en depresión, alcoholismo o incluso algunos casados, más cansados de la vida familiar. Él solo quería una amante para se distraer de la rutina del cemento. Manuela era una chica atractiva y agradable, no tenía problemas en estar sola, pero ya no tenía nada más para cumplir. A los 30 años, era hora de pensar en formar una familia. Un día, Manuela conoció por acaso un camionero llamado Nicholas. Ella había acabado de tener más un encuentro fracasado en la cafetería donde el hombre se encontraba en esa noche. Manuela enjugó las lágrimas con un guardanapo. De esta vez, su acompañante también propuso ir directo para un hotel para pasar en un tiempo agradable. Aquel convite fue algo desagradable. Aquel hombre que le fue recomendado como un cara decente y educado, acabóse revelando un desvergüenza. En cuanto a eso, sentado en la mesa al lado, Nicholas estaba comiendo espagueti con frutos del mar y lanzaba olores para aquella chica. Ficó sorpresa al ver el encuentro con las ciegas que ella había tenido y fue perplexo. Como una mujer tan agradable e inteligente y delicada como una flor podría acabar al lado de un hombre tan grosero y con una sonrisa tan indecorosa. ¡Qué raro! ¿Será que ella era ciega y no la percibía? Parecía ser una chica experta, pero tal vez tuviera dificultad en entender extraños. Nicholas vio cómo el rostro de la mujer cambió mientras escuchaba lo que el interlocutor decía a ella, como las lágrimas corrieron por sus bochechas y como su acompañante le dio hombros y fue a la vez, dejándola completamente confusa, para que pudiera acalmar sola. Nicholas pidió al garçon que trajera la sobremesa para aquella joven tan angustiada. Ella quedó sorprendida, pero aceptó la sobremesa y agradeció a Nicholas con un acento de cabeza. Bien, nada mal, pensó. Al menos con él, ese cara de patín escrúpulos, yo no merecía nada menos que algo para alegrar mi día. Claro que ella también podría haber pedido una sobremesa para sí misma, pero ella gustó del hecho de un extraño haber notado lo malo que ella estaba sintiendo y demostrando su apoyo y simpatía. Aunque después de eso él continuaba siendo un desconocido para ella. Entonces él no continuó siendo un extraño para ella. Nicholas hizo un gesto pidiendo permiso para sentarse a la mesa de ella, y ella concordó. Ellos conversaron sobre varias cosas, ambos tomaron un cha verde con Yasmín y hasta cambiaron números de teléfono, pero después de eso no hubo más nada. Pocos días después Nicholas embarcó en un vuelo y nunca más llamó a ella. No se atrevió a tomar la iniciativa y se aproximar del hombre personalmente, entonces ella también no llamó a él. Ella esperó unos meses pensando que tal vez su nuevo amigo, de repente, volviera a contratarla, pero él no lo hizo. Entonces ella no tuvo otra opción que no apagarlo de su lista de contactos. Probablemente no le llamó la atención, ya que él no quería llamar a ella. No era la primera vez que esto sucedía con ella. Ella conocía a alguien, después, esa persona desaparecía sin dejar rastro. En cuanto a eso, Nicholas continuaba trabajando sin parar, solo hizo pegar vuelos y más vuelos. Además perdió su antiguo teléfono, lo que fue un verdadero mal, ya que muchos de los contactos que él consideraba importantes fueron perdidos para siempre. Entre ellos estaba el contacto de aquella mujer, Manuela, con una sonrisa triste con quien él había conversado una vez en un café y que desapareció después. Él no pudo llamar a ella porque el trabajo no le daba un momento libre, pero ella podría haber llamado a él y no lo hizo. Bien, probablemente porque no lo quiso. Y por haber perdido su contacto, así como muchos otros contactos importantes para el trabajo, ella también se perdió para siempre. Nicholas tenía un compañero llamado Álvaro. No eran solo colegas, sino también amigos. Excepto en los vuelos de corta distancia, en los que no necesitaban un copiloto. Álvaro tenía una esposa llamada Micaela, una rubia bonita y ambiciosa. Ellos no se casaron por amor, sino por causa de un encuentro en una noche que resultó en una gravidez indesejada.
Entonces Álvaro, siendo un hombre honesto que era, pidió a Micaela que se casase con él. Con el tiempo, ella pensó que merecía algo mejor que un simple piloto. Entonces, empecé a buscar por un marido más promisorio, mientras Álvaro estaba en el trabajo. Eventualmente su búsqueda fue bien sucedida. Ella conoció a un empresario de otro país que en aquel momento estaba en un viaje de negocios en su ciudad. Micaela era una mujer bonita, de cabellos sedosos y cuerpos bellos. El empresario se apasiona por ella a primera vista y cuando él la invitó para dejar el país con él, ella aceptó sin pensar dos veces. Ella no se preocupó con su marido abandonado, a quien nunca amó y que solo necesitaba asignar el pedido de divorcio. Con la misma facilidad, ella se olvidó de su pequeño hijo, que no paraba de llorar preguntando por la madre, pues no podía dormir sin ella. Pero poco a poco él comenzó a acostumbrarse con el hecho de que su madre había ido a ir a lo largo y por mucho tiempo, y si ella volviera, no sería tan temprano. Álvaro continuó con sus vuelos, mientras su hijo de 3 años se quedaba con su abuela. En uno de los viajes, el socio quería hablar sobre todo con alguien y contó a Nicholas sobre sus problemas familiares. Ciertamente él no podía más guardar eso para sí, y a pesar de ser un hombre callado y taciturno, esta vez él se abrió con su amigo. Nicholas se preocupó mucho con su colega, un hombre tan joven, pensó, y con tantos problemas en la vida, con un hijo pequeño en sus brazos y una madre vieja, mientras su esposo dejó a él y a su hijo y él mismo siempre está fuera. Claro, el trabajo que él tenía no era fácil. Ni todos somos capaces de pasar meses lejos de casa, pero era un trabajo que permitía sustentar a la familia. Nicholas también no estaba entusiasmado con su trabajo actual, pero al menos no tenía obligaciones familiares, y si decidiera dejar su cargo, nada lo impediría. Tal vez el salario, que era bueno. Álvaro pidió que intercambiaran los vuelos uno con el otro porque no quería perder el aniversario de su madre. La carga no tenía que ser transportada para afuera, era en un lugar en la misma región. En esta ruta, ellos siempre volaban solos, sin copilotos. En cambio, Nicholas tendría que hacer el turno de su colega en la segunda feira y transportar la carga de Álvaro. Álvaro no volvió de ese viaje. Él estaba volviendo a base cuando el hijo barbado de un banquero de la ciudad voló en la dirección opositora a su jeep, lleno de chicas barbadas que no paraban de gritar. Por causa de ellas y para que ninguno de los pasajeros del jeep se lesionara, Álvaro salió de la calle, atravesó la cerca y cayó en el abismo. Su madre no sobrevivió a la noticia de que su hijo había muerto y acabó en el hospital con un ataque cardíaco. El hijo de 3 años de Álvaro fue órgano, pues su madre lo abandonó para siempre. Ahora él era un órgano completo. Nicolás ayudó a organizar el funeral y las celebraciones. Hace poco que él había perdido su propia madre, que también murió de un ataque cardíaco, entonces él tuvo que organizar de nuevo el funeral de una mujer vieja que murió como su madre en el hospital. Pero el corazón de su madre estaba saliendo desde joven, y el de la madre de Álvaro se partió de dolor. Cuando Nicholas vio a aquel niño de cabello rubio encogido en un canto entre una cama y un armario, su corazón dio una reviravolta dolorosa. Él sintió tanta pena de él, tan pequeño y ya pasando por tantas cosas malas. Su madre lo abandonó y se fue sin más ni menos. Su padre murió de repente, su abuela también murió, y ahora esta niña se tornará la criatura más solitaria del mundo. Además él era tan lurín y parecía tan confuso, tan indefenso, pero al mismo tiempo capaz de soportar su soledad en silencio. Él no empezó a llorar ni a protestar por nada. Entonces lo que Nicolás hizo fue llevar a la niña a la casa de Colimense, junto con algunas de sus cosas, principalmente ropas y juguetes. La gentil señora echó los ojos con las puntas de un lento blanco y prometió cuidar de la niña. Después del funeral, en el cual los 2 cajones fueron enterrados al mismo tiempo, los de la madre y el de su hijo, Nicolás llevó al pequeño Rodrigo a su casa por un tiempo. Él paró de hacer los vuelos y tiró ferias por cuenta propia. Él hizo los trámites necesarios lo más rápido posible para que la niña no fuera tirada de él mientras iba de una institución a otra. Él tuvo que dejar la niña con la misma vecina. La señora vieja recordaba al niño de su propia abuela, y con ella, él paraba de llorar. De repente la ex esposa de Álvaro, Micaela, apareció. Ella no apareció al funeral,
a pesar de haber sido informada del fallecimiento de su exmarido. Ella trajo a su bebé. Acontece que voló al exterior mientras estaba grávida y le dio a luz a un hijo de su exmarido allí. Ella tuvo que vivir con su nuevo marido, atormentada por dudas y guardando silencio sobre la gravedad. Después confesó, pero dijo que el hijo era suyo para que no tuviera dificultades en convencer a su nuevo marido de que era su hijo. Pero el niño no nació como lo esperaba, era opuesto, loiro con ojos azules. No había cómo presentarlo como el hijo del empresario, cuyos trazos eran típicos de su país, porque no eran de la misma raza. Entonces Micaela debió admitir que el hijo era de su exmarido, y entre lágrimas, juró que no sabía nada sobre la gravedad y que desde el inicio pensaba que estaba esperando un hijo de su nuevo marido, a quien amaba mucho. Al principio el empresario se sintió chato, pero amaba mucho a su bella esposa, que era para él una dulce princesa de un cuento de hadas, que él consideraba un milagro de la vida. Dijo que no iba a negociar. Que ella seguiría siendo su esposa, pero con una condición, tendría que entregar el hijo a un orfanato. Él no estaba dispuesto a aceptar al hijo de otra persona en su casa de ninguna manera. Empecé a reflexionar y tenía la idea de que la única cosa importante era mantener su buen padrón de vida. Entonces decidió llevar el bebé a la madre de Álvaro, pues era su abuela. En esa época todavía no sabía que la vieja había muerto, pues ya había perdido contacto con su antigua familia. Ella también no sabía que Nicola ya estaba cuidando de Rodri, su primer hijo, después de ser su tutor. Fue así que apareció en la ciudad con el supuesto presente y fue chocada al descubrir las noticias. Después de hablar con Nicholas y contar su situación, declaró que, como no era posible dejar a la niña con su abuela, ella entregaría un orfanato en su propia ciudad natal. Nicholas se sorprendió con la postura de esa mujer e intentó convencerla de todas las formas posibles del contrario. Lo que hizo fue asignar un documento oficial renunciando al hijo más viejo y no dando permiso a Nicholas para adoptar a Rodri. También abandonó a su propio bebé y lo dejó en un orfanato antes de volar de vuelta para el exterior sin preocuparse. Nicholas no pudo hacer nada más que adoptar al hijo más nuevo de su amistad. Pero con el bebé enfrentó un problema. A pesar de la madre haber asignado el documento correspondiente renunciando al segundo hijo, el orfanato negó la posibilidad de adopción, diciendo que la mejor opción para la crianza era permanecer sobre los cuidados del Estado y no vivir con un hombre solitario completamente desconocido para él, que por algún motivo estaba determinado a adoptar un segundo órgano. Dicen que como él no era casado y soltero, no tenía posibilidad de adoptar un bebé. Además, él ya tenía un hijo adoptado más nuevo, y él debería de estar satisfecho por lo que ha conseguido. Los amigos de Nicholas recomendaron que contratara a un abogado y le dieron un número de teléfono para llamar a un profesional específico, diciendo que ella era muy buena, gentil y una verdadera especialista que lo ayudaría y no cobraría mucho dinero por eso, llevando en consideración su difícil situación. Al final, Nicholas se sorprendió pues el abogado era Manuela, la misma joven cuyo contacto él había perdido hace mucho tiempo en un café. Estaban muy felices por encontrarse y no pudieron parar de conversar. Manuela inmediatamente se mostró atenta al problema de Nicholas y defendió los intereses de la niña. Ella también luchó contra la burocracia para intentar tirar el bebé del orfanato y estaba segura de que ellos tendrían suceso. En realidad, ella también había pasado por una tragedia personal algunos años atrás. Manuela tenía una hermana gemela llamada Lucia, a quien su marido la obligó a interrumpir la gravedad algunos años atrás. Y ella no podía tener más hijos. Lucia no logró lidiar con este hecho y pensó que la imposibilidad de tener más hijos era el precio que ella tenía que pagar. Siempre estaba deprimida y comenzó a beber, a pesar de los esfuerzos de la familia para tirarla de ese estado. Un día, Lucia tomó una gran cantidad de comprimidos y murió. Manuela perdió a su hermana y nunca dejó de recordar su triste historia. Y cuando vi que por causa de la burocracia, ellas tenían que padecer, sentí mucha vergüenza. Y era exactamente lo que ella sentía ahora. ¿Cómo es que los miembros del Consejo de Administración y los funcionarios del orfanato no percibían que lo mejor para una niña era crecer en una familia, aunque fuera una familia incompleta, desde que hubiese un padre o una madre que sabía amar a aquel bebé con todo su corazón, que le diera todo su amor y cariño y cuidarse de él?
¿Cómo podrían saber lo que era cariño y amor si eran robots programados para cumplir tareas de acuerdo con su lista de afaceres y demostrar ser humanos no estaba en la lista de funciones anunciadas? ¿Cómo esto es posible? No entiendo cómo pueden decir no y además, un no tan enfático, solo para separar a los niños. Al final, queiron o no, son dos hermanos. Su madre los abandonó, su padre murió, su abuela también murió de tristeza. Ellos no tienen absolutamente ningún, excepto Nicholas, que desea ser padre de ambos niños. Y ustedes aquí parados insistiendo que el pequeño Paco continúe sin padre ni hermano, creciendo en un orfanato como tantos otros, apenas porque ustedes quieren. Saben que vamos a denunciar su orfanato y proteger los intereses de los niños en los tribunales. Vamos a envolver a la media y hacer que el público esté chocado con la noticia, y dice casi gritando en la sala del director del orfanato, donde estaban presentes representantes del patrón. Su discurso emocionante e intimidante al principio solo enfureció a los funcionarios presentes, pero eventualmente logró cambiar de opinión y obtener la aprobación de Nicholas. En realidad, era normal intentar separar hermanos cuando había una persona luchando para darles una familia. La comisión de adopción decidió que Nicholas podía criar a los hermanos y ofrecer las condiciones de vida necesarias. Pues ellos tenían una casa espacial en una área muy cuidada de la ciudad, donde había creces, hospitales y escuelas próximas. En poco tiempo, Nicholas se tornó un padre feliz de dos hijos que también eran hermanos. Manuela y él se tornaron tan próximos durante las disputas con el orfanato y el consejo de administración que ahora no podían ni pensar en separarse. Ahora que Nicholas era un joven padre, él tomó licencia a maternidad en su trabajo para luego después, él se casó con Manuela. No hicieron una celebración de boda, considerando una agitación innecesaria. Además, en aquella época, Manuela ya estaba viviendo con Nicholas y sus hijos en su casa. La única cosa que hicieron fue convertirse en una relación oficial. Un año después, Manuela le dio a luz gemeos, ambos niños. Especialmente porque ya había adquirido mucha experiencia en cuidar de bebés y era mejor en eso que Manuela. Ella continuó trabajando, abrió su propio escritorio de advocacia en la ciudad, y su negocio creció, exigiendo cada vez más tiempo y esfuerzo. Manuela expandió su equipo y en vez de contratar servicios de contabilidad ocasionalmente, ahora tenía un departamento de contabilidad propio. Compraron una propiedad que les gustaba y que quedaba alrededor. Demoró un poco para encontrar lo que estaban buscando. Pasaron meses mirando casas y más casas, y poco a poco Nicholas las eliminó de su lista. Algunas parecían muy pequeñas, otras muy viejas, algunas mal tenían un quintal y otras no tenían casas próximas o las escuelas más próximas quedaban lejos. El universo parecía estar escuchando a esta familia e hizo que el sueño de Nicholas se tornara realidad. Era una casa espacial, relativamente nueva, cercada por una buena cerca, tenía un bello jardín y un terreno grande para una horta, además de todas las comodidades internas. Había hasta un pozo en el quintal. En las próximas horas había una brecha, una escuela y un hospital, y ellos hasta encontraron una sesión de judo donde el hijo más viejo inmediatamente quiso inscribirse. Cuando finalmente se mudaron a la nueva casa, las niñas estaban encantadas. Comenzaron a correr por el quintal, subir en árboles y comer frutas directamente de los galos. Además de cuidar de las niñas, Nicholas se dedicó a la limpieza del lugar. En el quintal había otra casa, la primera construida por los antiguos propietarios, y ellos decidieron usarla como despensa. Con sus pulmones espaciosos y una edague, así que entraron, Nicholas montó prateleiras. Él fue a la ciudad, trajo bandas y sacos plásticos del tamaño necesario, compró tierra, dividió el porrón en sesiones y montó una fesende de cargos. Inicialmente él mismo transportaba la colectividad para entregar a los clientes. Más tarde los propios clientes comenzaron a pasar por su casa para tomar sus pedidos, pues se notaron de cerca la alta calidad de los productos ofrecidos y temían perder el lote debido a problemas en la entrega. Pues los cogomelos no crecían de la noche para el día. Era preciso trabajar duro para obtener una buena colección, que dependía de la esterilidad durante el plantío, buena limpieza durante el replantillo, mantener la asepsia en el lugar, adquirir equipos adecuados, controlar la temperatura y la humedad, entre otras cosas.
Nicholas aprendió con sus errores, pero sobre todo, seguía los consejos dados por los cultivadores de cogomelos con más experiencia. Empecé con los comestibles que vendía en el mercado, así como para restaurantes y supermercados. Gradualmente pasó a cultivar los comestibles medicinales. Cuando sus vecinos se mudaron y colocaron su casa a la venta en el barrio, Nicholas no tardó en convertirse en el propietario. Necesitaba expandir su negocio. Como resultado, necesitó contratar más funcionarios, pues ahora necesitaba más espacios para la producción. Él no conseguía entender todo el proceso de producción solo. Abrió una tienda online y ahora enviaba pedidos para todo lugar. El escritorio de los correos nunca estaba tan ocupado. Había paquetes y más paquetes siendo enviados todos los días para todas las ciudades posibles, hasta para otros países. Y así ellos continuaron viviendo muy felices. Manuela gestiona su empresa y su marido gestiona su propiedad, criando 4 hijos. 2 loiros y 2 gemeos de cabellos negros, que eran iguales al padre y a la madre, como 2 gotas de agua. 4 años después, Manuela le dio la luz nuevamente a un niño y a una niña. Finalmente llegó a su esperada hija, una pequeña princesa que era un presente para sus padres. De esta vez no tenían que pensar en quién le tiraría licencia a la maternidad, estaba claro que sería el padre, que por cierto, lo hacía mucho mejor que la madre. De esta vez Nicholas ni necesitó tirar licencia a maternidad, pues ya había dejado su trabajo de piloto y ahora era su propio jefe. En los primeros 3 meses, por lo tanto, Manuela quedó todo el tiempo con los recién nacidos para matarlos, luego empezó a dejar leche para que pudieran tomar a lo largo del día, permitiendo que ella fuera a la ciudad y fuera al escritorio, aunque por algunas horas. Las niñas crecieron felices y bonitas, nunca fueron mimadas y nunca se abrigaron entre sí. Nicholas recordó las palabras que una señora del consejo de administración le dijo una vez cuando verifica las condiciones de vida de él. ¿Por qué gustaría tener el fardo de una niña que no es suya y todavía está intentando tener más? Nicholas se sentó indignado y sorprendido al mismo tiempo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Desde cuando las niñas son un fardo? Cuando tuvieron los otros 4, que eran gemeos, Nicholas nunca hizo diferencia entre ellos. Todos eran hermanos y punto. Manuela compartía la misma opinión. Además, el hijo más viejo ya se recordaba de sus otros padres, y el más nuevo no llegó a conocerlos. Ambos eran los más viejos de la familia, ayudaban a sus hermanos y hermanas más nuevos, cuidaban de ellos, mantenían la disciplina y eran la mano derecha de Nicholas y Manuela. Era una gran familia llena de los 4 hijos más veloces ya estaban frecuentando la escuela, y en breve los más nuevos también comenzarán el primer año. Las niñas se protegían unas a las otras y nunca luchaban entre sí. Juntos, ayudaban a su padre en la propiedad. Incluso los menores se voluntarían para ayudar en casa y hacían lo que podían. Ellos mismos recogían los juguetes, aprendían a arrasar sus camas y doblar las ropas con cuidado. Aconteció que siempre hubo gemeos en la familia de Manuela. Entonces los hijos nunca fueron un fardo para ella, pero sí una enorme felicidad. 6 hijos con una gran felicidad multiplicada por 6, y cuando tengan más gemeos, será multiplicada por 8 porque con certeza habrá más porque aún son jóvenes. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que compartan sus reflexiones en los comentarios y apoyen el canal dando un like y suscribiendo. Un abrazo y hasta la próxima.